He decidido empezar una nueva vida sin ti. Esas palabras quedaron flotando en el aire del elegante restaurante donde estábamos reunidos para celebrar la graduación universitaria de mi hija. Gregory, mi esposo durante 28 años, tenía todavía la copa de champaña levantada. Ese brindis que debía ser por Amelia, nuestra hija, se convirtió en su gran anuncio. El sonido de los cubiertos se detuvo de golpe. Las conversaciones quedaron a medias. 50 pares de ojos se movieron entre Gregory y yo, esperando algo. Esperando las lágrimas, los gritos, o la típica escena dramática que todos imaginaban. Pero no. Yo solo sonreí. Felicidades por tu honestidad, le dije con voz tranquila. Me llamo Bianca Caldwell, tengo 54 años, y hasta ese momento había interpretado perfectamente el papel de la esposa y madre ejemplar. Aplacé mis propios sueños, mis metas, mi carrera, para apoyar a Gregory en todo, 3 negocios, 2 cambios de profesión, y una infinidad de etapas para encontrarse a sí mismo. Crié a nuestra brillante hija, Amelia, que en ese instante estaba sentada a mi lado, todavía con el birrete puesto, su rostro congelado entre el asombro y la vergüenza. De reojo, vi a Cassandra Wells, la novia de Gregory, mucho más joven que yo, removiéndose incómoda en la mesa del fondo. Estaba sentada con las mismas personas que yo había considerado mis amigos por años, los mismos que, al parecer, sabían del engaño y nunca me lo dijeron. Cassandra había ido a nuestras fiestas de Navidad, se había reído en mi cocina, incluso me llamó una vez para pedirme consejos sobre su carrera. ¡Qué ironía! Respiré hondo. Con una calma que solo una mujer cansada de aguantar puede tener, abrí mi bolso y saqué un sobre color crema, sellado con cuidado. Lo coloqué con suavidad junto al plato de Gregory. ¿Qué es esto?, preguntó, con esa sonrisa de superioridad que de pronto empezó a desaparecer. Algo que podrás leer más tarde, respondí sin perder el control. Me giré hacia Amelia, le acaricié el rostro y le di un beso en la mejilla. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Este día sigue siendo tuyo, no de nadie más. Luego me levanté despacio, alicé mi vestido y miré a todos los presentes. Por favor, disfruten su comida. Les deseo una linda tarde. El silencio era tan denso que se podía sentir. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron sonreír, y Gregory simplemente se quedó ahí, inmóvil, con el sobre frente a él. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me importaba. Había pasado toda mi vida tratando de sostener algo que él mismo decidió romper. Cuando crucé la puerta del restaurante, el murmullo nervioso empezó a llenar el lugar otra vez, pero yo ya no lo escuché. Afuera, el aire era distinto. Ligero. Libre. Mientras caminaba hacia el auto, pensé en todo lo que ese sobre contenía, documentos, pruebas, y un nuevo comienzo. Gregory pensaba que ese día me había dejado, pero en realidad, yo fui la que lo dejó primero, sin necesidad de gritar, sin lágrimas, sin venganza. Solo con una sonrisa y un adiós que dolió más que cualquier pelea. Afuera, el calor del verano en Augusta me golpeó como una pared, pero esta vez lo recibí con gusto. Después de tantos años, por fin podía respirar sin sentir un peso en el pecho. Era como si todo el aire que antes me faltaba estuviera ahí, esperándome. Detrás de mí escuché cómo se abría la puerta del restaurante y se cerraba de golpe. Luego, la voz de Gregory, ya sin esa seguridad de siempre, sonó aguda, nerviosa, desesperada. Bianca. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué hiciste? No volteé. Solo seguí caminando, despacio, con una sonrisa pequeña, tranquila. Sabía perfectamente lo que había dentro del sobre que le dejé, el inicio de mi venganza, una que había planeado con paciencia y precisión durante meses. Siempre fui la práctica, la que sostenía todo mientras él soñaba con grandeza. Gregory era el de las ideas locas, los riesgos, las aventuras sin rumbo. Yo era la que mantenía los pies en la tierra. La que salvaba el dinero para la universidad de Amelia cuando él invertía en el restaurante de un amigo que terminó cerrando al año. Yo era la que trabajaba horas extra en Truvanta Corp, manejando números, presupuestos y estrés.
mientras él atravesaba su crisis de los 50 y renunciaba a su trabajo estable para seguir su pasión haciendo muebles a mano. Una pasión que, por cierto, le duró apenas 6 meses antes de aburrirse otra vez. Mis propios sueños, abrir una consultoría financiera para mujeres, ayudar a otras a tomar el control de su dinero, de su vida, siempre quedaban al final de la lista. Siempre había algo más importante. Después de que Amelia se gradúe, me decía. Después de que Gregory se estabilice. Siempre después. Hasta que hace 3 meses noté algo raro. Pequeñas transferencias desde nuestra cuenta conjunta hacia una que no reconocía. Montos discretos, pero regulares. Y después de 20 años manejando nuestras finanzas, esos movimientos eran como luces rojas parpadeando frente a mis ojos. Podría haberlo confrontado en ese momento, pero algo me detuvo. Tal vez fue la intuición. O tal vez el cansancio de tantos años fingiendo que todo estaba bien. Así que en lugar de enfrentarlo, empecé a investigar por mi cuenta. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginé. Gregory llevaba más de 1 año moviendo dinero en secreto hacia una cuenta aparte. También gastaba en cenas caras, joyas, viajes cortos, todo con Cassandra, la amiga que yo ingenuamente había recibido en mi casa. Mientras me decía que teníamos que ajustarnos el cinturón para el retiro, él andaba viendo propiedades frente a la playa. Hablaban de su nueva vida juntos, de cómo por fin se sentía libre, de lo felices que serían después de la graduación de Amelia, justo el día que él planeaba su gran salida de nuestro matrimonio. Pero lo que Gregory olvidó, o nunca entendió del todo, es que yo soy una profesional en finanzas desde hace 30 años. Sé cómo seguir rastros de dinero, cómo leer movimientos bancarios, cómo encontrar lo que otros creen que pueden esconder. Así que mientras él soñaba con su nueva vida, yo estaba preparando la mía, y asegurándome de que cuando llegara el momento, no solo se quedara sin mí, sino también sin el dinero que tanto creyó controlar. Y en ese sobre, el que ahora sostenía con manos temblorosas frente a todos, estaba la prueba. Documentos, transferencias, copias de correos, extractos bancarios, y sobre todo, el inicio del proceso legal que le quitaría la mitad de todo lo que trató de esconderme. Caminé hasta mi auto, el sol quemándome la piel, pero sintiéndome más viva que nunca. Por primera vez en casi 3 décadas, no era la esposa que lo seguía, ni la madre que aguantaba. Era Bianca, la mujer que finalmente decidió dejar de ser invisible. Y mientras Gregory gritaba mi nombre detrás de mí, su voz se perdía entre los ruidos de la calle. Yo solo sonreí. Porque sabía que lo que venía, apenas estaba empezando. Seguí caminando por la acera mientras el sol me daba de lleno en la cara, y cada paso se sentía como una liberación. El aire olía a asfalto caliente y flores de magnolia, ese olor denso y dulce del verano en Georgia, y aunque el sudor me corría por la espalda, no me importaba. Era como si el calor me quemara lo viejo, lo que ya no necesitaba. A lo lejos escuchaba todavía a Gregory gritar mi nombre, pero su voz se iba apagando con cada metro que avanzaba. Durante tantos años había corrido detrás de él, tratando de alcanzarlo, de sostenerlo, de entenderlo, y ahora era él quien corría detrás de mí, desesperado, sin saber que la historia había cambiado de dirección. Subí al auto y me quedé ahí unos segundos, sin prender el motor. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor, el maquillaje un poco corrido, el cabello despeinado, los ojos cansados, pero había algo distinto. Una calma. Una fuerza que hacía mucho no reconocía. Tal vez porque por fin era libre. Saqué mi teléfono y vi la hora. Faltaban 15 minutos para la reunión que tenía agendada con mi abogado. Sí, la misma que había programado hace 3 semanas. El mismo día que confirmé que Gregory estaba usando una cuenta bajo un nombre falso para esconder activos. Me preparé durante meses, juntando papeles, tomando fotos de los estados de cuenta, y hablando con mis contactos en Truvanta. Nadie sospechó nada, ni siquiera él. Me reí bajito al recordar cómo, la noche anterior, Gregory me abrazó con fingida ternura y me dijo: «Mañana será un gran día, Bianca». Y yo le respondí: sí, cariño, un día inolvidable. No se imaginaba cuánto. Arranqué el auto y conduje hacia el centro de Augusta. Cada semáforo en verde me parecía una señal, como si el universo me estuviera diciendo: sigue, no mires atrás.
En el camino pasé frente al banco donde había abierto mi nueva cuenta personal, la que ahora contenía los fondos que legalmente me correspondían. Gracias a mi experiencia, pude transferirlo justo sin que él notara nada. Nada ilegal, solo inteligente. Recordé también el rostro de Cassandra la noche que la descubrí. En una de las cenas de empresa, vi cómo lo miraba, cómo se tocaba el collar que él le había regalado, uno idéntico al que años atrás me dio a mí por nuestro aniversario. La ironía me dio náusea, pero no dije nada. Aprendí que el silencio, cuando se usa bien, puede ser más poderoso que cualquier grito. Llegué al estacionamiento del despacho legal. Mi abogado, el señor Whitaker, un hombre serio de traje gris, ya me esperaba con una carpeta gruesa en la mano. Al verme, me sonrió con complicidad. ¿Todo salió como lo planeamos?, preguntó. Mejor, le respondí. Él acaba de descubrir el sobre. Dentro de esa carpeta estaba todo, las pruebas de su infidelidad, los movimientos financieros, los documentos de la nueva propiedad que ahora estaba solo a mi nombre, y la solicitud de divorcio que yo había firmado la semana anterior. Todo ordenado, calculado, sin rabia, solo justicia. Después de repasar algunos detalles legales, salí del edificio y caminé hacia un pequeño café frente a la plaza. Pedí un té helado y me senté junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente estar. Sin pensar en lo que debía hacer, sin sentirme responsable de nadie más. A mi alrededor, la gente reía, hablaba, vivía. Yo también quería eso. Quería volver a reír sin fingir. Quería dormir sin sentir ansiedad por las facturas, las mentiras, los silencios. Quería ser Bianca, no la esposa de Gregory. Tomé mi teléfono y vi una notificación. Amelia me había enviado un mensaje. Mamá, ¿estás bien? Papá está haciendo un escándalo. Sonreí al leerlo y le respondí. Estoy perfectamente, mi amor. Disfruta tu día. Todo va a estar bien. Apagué el celular y miré hacia la calle. Un grupo de jóvenes pasaba riendo, con birretes y togas todavía puestos, celebrando como Amelia unas horas antes. Y por un momento, sentí esperanza. Sabía que aún venía un proceso largo, el divorcio, los abogados, los rumores, las miradas. Pero ya no me asustaba. Porque ahora tenía algo que no había tenido en muchos años, control de mi propia vida. Mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de naranja, prometí que, esta vez, mi nuevo comienzo sería mío y de nadie más. No el que Gregory imaginó para sí, sino el que yo merecía desde hace mucho. Y, sobre todo, recordé algo que él parecía haber olvidado por completo, el acuerdo prenupcial que habíamos firmado hacía 28 años, cuando yo tenía más dinero familiar que él. Fue Gregory quien insistió en hacerlo en aquel entonces, irónicamente, para proteger sus futuros ingresos. Nunca imaginó que esa cláusula que tanto defendió sería la misma que terminaría destruyéndolo. Ese documento, guardado por años en una caja fuerte, tenía una cláusula de fidelidad muy clara. Si alguno de los dos cometía adulterio, el otro quedaba automáticamente con la mayoría de los bienes conyugales. En ese momento, Gregory creía que lo hacía para protegerse de mí. Nunca pensó que sería yo quien lo usaría en su contra casi 3 décadas después. Mientras él se pasaba los días planeando su gran escape con Cassandra, creyéndose el protagonista de un romance nuevo, yo me dedicaba a construir mi caso. Consulté con abogados discretos, personas de confianza. Revisé cada cuenta, cada transferencia sospechosa, cada gasto absurdo con nombres falsos. Tomé fotos, imprimí extractos, guardé mensajes, todo con una precisión casi quirúrgica. Cada noche, mientras Gregory dormía profundamente a mi lado, con su teléfono bajo la almohada, yo revisaba en silencio los datos respaldados en la nube. Había aprendido a no confrontar, sino a observar, a preparar el terreno con paciencia. Como toda buena estratega, sabía que la mejor venganza era la que se ejecuta sin levantar la voz. También preparé los papeles del divorcio con tiempo. Todo estaba listo, firmado y sellado, esperando solo la fecha perfecta. Y la fecha llegó, el día de la graduación de Amelia. Yo sabía que Gregory jamás haría su gran anuncio antes de ese evento, porque no quería ser el villano frente a su hija.
Quería mantener su imagen limpia, el papá amoroso, el marido ejemplar, justo hasta que pasara la ceremonia. Lo que no imaginaba era que, esa misma mañana, los documentos ya estaban entregados en el juzgado. El proceso legal ya había comenzado antes de que él siquiera levantara su copa en el restaurante. Pero como todavía no estaban disponibles en el sistema, no tenía forma de enterarse. Yo iba 3 pasos adelante, como siempre. No regresé al restaurante después de irme. No necesitaba escuchar su berrinche ni sus justificaciones. En lugar de eso, manejé hasta nuestra casa, una casona colonial en el distrito histórico de Augusta, esa que habíamos comprado hacía 15 años. Esa misma casa que, según los mensajes que leí en su celular, él ya le había prometido a Cassandra. Pronto será nuestro hogar, le había escrito. Sonreí con amargura al leer eso días atrás. Que poco conocía a la mujer con la que compartió casi media vida. Aparqué en la entrada, bajé con calma y abrí la puerta. Todo se veía igual que siempre, pero al mismo tiempo, distinto. Las paredes llenas de fotos familiares, los retratos de Amelia cuando era niña, el reloj antiguo de mi padre marcando las mismas horas lentas de siempre. Y el viejo sofá de cuero donde alguna vez soñamos con tener una vida tranquila. Todo seguía ahí, pero ya nada me pertenecía emocionalmente. Subí las escaleras lentamente y entré a la habitación principal. Al abrir el closet, encontré exactamente lo que esperaba, sus maletas. Empacadas, organizadas, escondidas detrás de mis abrigos. Preparadas para su gran salida del día siguiente. Solté una risa suave. Gregory, tan meticuloso con sus camisas planchadas, sus trajes alineados, sus zapatos lustrados, pero tan descuidado con lo verdaderamente importante. Había pasado la vida cuidando su apariencia, mientras descuidaba lo esencial, la lealtad, el respeto, y a mí. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran mensajes de todo tipo. De mis amigos en el restaurante, fingiendo sorpresa. De Amelia, preocupada. Y hasta de Diana, la hermana de Gregory, que había venido desde Texas para la graduación. Leí todos, pero solo respondí a mi hija. Estoy bien, amor. No cargues con esto. Este día sigue siendo tuyo. Disfrútalo. Hablamos en la noche. Te amo. Amelia no sabía nada todavía. La había protegido durante meses, guardando el secreto para no arruinarle su último semestre, sus exámenes, su alegría. Sabía que cuando lo descubriera, se enojaría conmigo por no haberle contado antes. Pero también sabía que entendería. Porque Amelia había heredado mi sensatez y la carisma de su padre, una combinación que la hacía fuerte, brillante y empática. Esa niña, ahora mujer, había logrado graduarse con honores. Y todo lo que yo había hecho, lo hice también por ella. 3 horas después, mientras tomaba un café en silencio en la cocina, escuché el motor del auto de Gregory entrando al camino de la casa. El ruido de las llantas sobre la grava sonó como un trueno en medio de la calma. Apagué el teléfono, dejé la taza sobre el mármol, y respiré profundo. Sabía que venía con furia, con miedo, con la arrogancia herida. Pero yo ya no era la misma Bianca que callaba y temblaba. Ese día, en esa casa que alguna vez fue de los dos, iba a terminar lo que él había empezado. Solo que esta vez, las reglas las ponía yo. Escuché como el motor se apagaba y, después de unos segundos, la puerta del coche se cerró con fuerza. Pude imaginar su cara, roja, tensa, con las venas marcadas en el cuello. Siempre que perdía el control, hacía lo mismo. Se le notaba la rabia, pero debajo de esa furia había algo nuevo, miedo. Miedo a perder el poder, miedo a darse cuenta de que esta vez no tenía el control. El sonido de sus pasos acercándose a la entrada retumbó por el pasillo. No tenía que verlo para saber que traía el sobre arrugado en la mano, el mismo que había abierto en el restaurante frente a todos. Entró dando un portazo, gritando mi nombre. Bianca. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves? No respondí. Estaba en la sala, sentada en el sillón donde tantas veces fingí escuchar sus historias de negocios, de viajes, de proyectos que nunca terminaban. Cuando por fin me vio, se detuvo.
Su mirada se movió entre mi rostro tranquilo y la carpeta sobre la mesa. Te lo advertí, le dije con voz baja pero firme. Nunca firmes algo que no entiendas completamente. Gregory me miró confundido, como si todavía no comprendiera del todo la magnitud de lo que había hecho. Abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí levantando la mano. No tienes que fingir sorpresa. Todo lo que hiciste está ahí, dije señalando la carpeta. Las transferencias, las fotos, los mensajes. No necesito tu confesión, ya la tengo firmada por el banco. Se acercó a grandes pasos, con el sobre en la mano, temblando. Tú arruinaste mi vida, Bianca, gruñó. Yo sonreí, apenas. Oh no, Gregory. Tú la arruinaste solo. Yo solo me encargué de dejar constancia. Por un momento, el silencio se hizo tan pesado que solo se oía el tic-tac del reloj antiguo de mi padre. Luego, como si el peso de sus propias decisiones lo aplastara, Gregory se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. No puedes hacerme esto, la casa, las cuentas, nada de eso es justo. ¿Justo? Repetí con ironía. Justo hubiera sido que cumplieras tu palabra. Que respetaras tu matrimonio. Que no usaras el dinero de nuestra hija para pagarle vacaciones a tu amante. Esto no es venganza, Gregory. Es justicia. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Yo me levanté, caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. Afuera, el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Todo parecía en calma, como si el mundo siguiera su curso sin importar los dramas que se cocinaban en esa casa. Mañana vendrán mis abogados, dije sin voltear. Te pedirán las llaves. Todo está ya en proceso. ¿Y Amelia? Preguntó con voz rota. ¿Qué le dirás? La verdad. Que su padre tomó decisiones equivocadas, y que su madre aprendió a no callar. No hubo más discusión. Tomé mis llaves y mi bolso, caminé hacia la puerta, y antes de salir, me giré por última vez para mirarlo. Seguía ahí, derrotado, con los papeles en el regazo y la mirada perdida. Adiós, Gregory, dije suavemente. Esta vez, no me dejas tú. Me voy yo. Salí y cerré la puerta sin mirar atrás. El aire de la tarde era fresco, con el olor de la lluvia que se acercaba. Caminé hasta mi auto, y mientras encendía el motor, sentí algo que no había sentido en años: paz. No había música, ni aplausos, ni lágrimas. Solo el silencio dulce de la libertad. Y mientras me alejaba por la avenida, con el sol desapareciendo detrás de los árboles, supe que todo lo que había perdido en esos años, mi tiempo, mi confianza, mi amor propio, estaba por volver a mí, multiplicado. Por primera vez en mucho tiempo, no era la esposa de nadie, no era la sombra de un hombre. Era Bianca Calvel, y mi historia apenas comenzaba. La puerta principal se azotó con fuerza, haciendo vibrar los marcos. «Bianca», y gritó Gregory, con una voz tan cargada de furia que rebotó por todas las paredes de la casa. «¿Dónde estás?» Yo estaba sentada en la sala, tranquila, revisando unos documentos en mi laptop. Ni siquiera me sobresalté. Cerré la computadora con calma cuando escuché sus pasos acelerados y el crujido de sus zapatos sobre el piso de madera. Entró hecho una furia, con el rostro rojo, los ojos encendidos y el sobre en la mano. Lo agitaba como si fuera un arma. «¿Qué significa esto?», soltó, alzando las hojas del divorcio. «¿Tenías que hacerlo justo hoy, el día de la graduación de nuestra hija?». Le sostuve la mirada sin pestañear. «Me pareció que coincidía perfectamente con tus planes», respondí con serenidad. «Tú querías empezar tu nueva vida, ¿no? Pues yo solo te estoy ayudando a acelerar la transición». «No tenías derecho», rugió, golpeando la mesa con el sobre. «Tenía todo el derecho, Gregory», dije sin elevar la voz. «Así como tú tenías derecho a elegir a Cassandra. Todos tomamos decisiones, solo que algunos no miden las consecuencias». Él se cruzó de brazos, tratando de recuperar su aire de superioridad. «El acuerdo prenupcial expiró hace años», dijo, con un tono burlón.
Cualquier abogado te lo confirmará. No pude evitar sonreír un poco. Y de hecho, no, contesté. La cláusula de fidelidad, en la sección 12, sigue vigente mientras el matrimonio esté legalmente en pie. Tu abogado debió habértelo explicado. Ah, espera, no consultaste a ninguno, ¿verdad? Vi cómo el color se le iba del rostro, como esa arrogancia que siempre lo había acompañado se desmoronaba poco a poco. Su mano tembló mientras miraba los papeles otra vez, como si las letras pudieran cambiar si las observaba lo suficiente. El mismo acuerdo que él había exigido hace 28 años para proteger su futuro ahora se había convertido en su peor pesadilla. Todo lo que tanto presumía, la casa, la propiedad de vacaciones en Savannah, su parte de las cuentas de retiro, estaba perdido. Su gran acto teatral en el restaurante se había convertido en el error más costoso de su vida. No puedes hacerme esto, dijo de pronto, dejándose caer en el sofá como un hombre derrotado. Nosotros construimos esta vida juntos. Lo miré con calma, sin rencor, solo con cansancio. Y tú decidiste destruirla, le respondí despacio. Pero, curiosamente, no de la forma que planeabas. Su teléfono vibró sin parar en el bolsillo. Lo sacó, vio el nombre en la pantalla y frunció el ceño. Cassandra, por supuesto. Seguramente preguntando por qué su valiente Gregory aún no había aparecido para empezar su nueva vida. Él apagó el teléfono con un gesto torpe. Y siempre fuiste calculadora, Bianca, pero esto es frío, dijo, buscando provocar lástima. ¿Y nuestra historia? ¿28 años no significan nada para ti? Me acerqué un poco, observándolo. Claro que significan, Gregory, susurré. Cada uno de esos años me enseñó algo, cómo confiar, cómo perdonar, y finalmente, cómo dejar ir. Guardé silencio por un momento. En el reloj de pared se escuchaba el tic-tac constante, casi cruel. Tú querías libertad, continué. Bueno, ahora la tienes. Pero la libertad, querido, tiene un precio. Él bajó la mirada, completamente roto, sin respuestas. Yo tomé mis llaves, me acerqué a la puerta y, antes de salir, le dije lo último que merecía escuchar. El amor se cuida mientras existe, Gregory. No después, cuando ya no queda nada. Cerré la puerta despacio detrás de mí, dejando atrás no solo una casa, sino 28 años de silencios, mentiras y falsas promesas. Afuera, el aire olía a lluvia, y por primera vez en mucho tiempo, respiré en paz. Gregory se quedó sentado en el sofá, hundido, mirando al vacío como si todo su mundo se desmoronara frente a sus ojos. Yo podía escucharlo respirar con dificultad, el sonido entrecortado de alguien que por fin entendía lo que había perdido. Caminé despacio hacia la ventana, observando cómo la tarde se volvía gris, el cielo cubierto de nubes, como si incluso el clima entendiera que algo había terminado. Bianca, su voz sonó más débil ahora, más humana. No era así como debía pasar. No respondí. Después de tantos años, ya no quedaban palabras que valieran la pena. Lo había escuchado mentir, prometer, disculparse y justificar. Cada palabra suya había perdido peso. Lo miré solo por un momento, lo suficiente para notar que sus ojos estaban llenos de miedo, no de culpa. Y siempre pensaste que podrías controlarlo todo, dije con calma. Pero el amor, la lealtad, incluso el respeto, no se compran ni se exigen. Se ganan. Él se pasó las manos por el rostro, desesperado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Vivir, respondí simplemente. Algo que olvidé hacer mientras me dedicaba a sostener este matrimonio que solo existía en las fotos. Mientras hablaba, tomé una caja que había dejado junto a la puerta. Dentro estaban algunos objetos personales, un par de álbumes de Amelia, mis libros favoritos, un retrato de mis padres y un pequeño reloj que Gregory me había regalado en nuestro primer aniversario. Lo guardé no por nostalgia, sino como recordatorio de quién había sido yo antes de convertirme en la esposa de Gregory. Él me observaba en silencio, y en sus ojos se asomaba una mezcla de arrepentimiento y miedo a quedarse solo. Bianca, por favor, susurró. Podemos arreglarlo. Me reí con suavidad, sin burla, solo con cansancio.
Oh no, Gregory. Lo que se rompe tantas veces deja de tener forma. Y lo nuestro ya no tiene arreglo. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez lo lanzó al suelo, furioso. El sonido del golpe resonó en la casa vacía. Ella no era nada. Gritó. Solo necesitaba sentirme vivo otra vez. Lo miré con una tristeza serena. Y en el intento, mataste todo lo que te hacía humano, le respondí. La fidelidad, el respeto, la familia. Eso era sentirse vivo, Gregory. No una aventura. Guardó silencio. Yo tomé mi bolso y abrí la puerta. Antes de cruzar el umbral, me detuve un instante y volví a mirarlo por última vez. No te odio, le dije. Pero tampoco te perdono. Hay cosas que simplemente se entierran con el tiempo. Salí sin mirar atrás. Caminé hasta mi coche mientras una llovizna fina empezaba a caer. En el retrovisor, vi la silueta de Gregory en la puerta, quieto, como una sombra que por fin entendía que había perdido algo que ya no podría recuperar. Encendí el motor, y mientras el limpiaparabrisas marcaba el ritmo de la lluvia, sentí algo nuevo en el pecho, libertad. No la que él buscaba, sino la mía. Y en ese instante supe que, por primera vez en muchos años, mi vida apenas comenzaba. Lo miré fijamente, observando cada línea de su rostro, cada arruga que el tiempo había dejado y que alguna vez conocí también. Ese era el hombre al que amé por casi 3 décadas. El mismo que me sostuvo la mano en silencio durante las noches más oscuras, cuando perdimos a nuestros 2 primeros bebés antes de tener a Amelia. El que me hacía reír con solo mirarme, el que una vez me llevó de sorpresa a Charleston para celebrar nuestro 10º aniversario, solo porque decía que quería ver mi cara cuando el mar me saludara. Y ahí estaba ahora, frente a mí, con esa mezcla de rabia y miedo, como si fuera la víctima. Me pregunté cuándo cambió. ¿Cuándo se volvió este hombre tan ajeno? ¿O será que siempre fue así y yo, tan entregada, nunca quise verlo? Respiré hondo. A nuestra historia lo fue todo para mí, Gregory, dije con voz firme, pero sin gritar. Por eso tu traición dolió tanto. Por un segundo, algo cambió en su rostro. Tal vez un destello de culpa, o quizás un intento de manipularme una vez más. Y entonces, tal vez podamos arreglar esto, dijo, acercándose un poco. Cometí un error, Bianca. Todos cometemos errores, ¿no? Negué despacio. Que esto no fue un error, Gregory, le respondí. Un error es olvidar un aniversario o decir algo cruel en un momento de enojo. Lo tuyo fue un plan. Algo fríamente calculado durante más de un año. Moviste nuestro dinero en secreto, buscaste propiedades con ella, planeaste anunciar la separación en público para humillarme. Su expresión se endureció. Estás exagerando, replicó, tratando de recuperar el control. Sonreí levemente y tomé mi teléfono. ¿Exagerando? Escucha esto. Puse la grabadora y la voz de Gregory llenó la sala, clara, inconfundible. Después de la graduación le diré que se acabó. Es mejor hacerlo en un lugar público. No hará un escándalo frente a todos. Y luego se escuchó la voz de Cassandra, su amante. ¿Y lo del dinero? ¿Sabe algo? Gregory respondió. Nada. Bianca confía en mí completamente. Ese es su punto débil. El color se le fue del rostro. Se quedó mudo por unos segundos, con los ojos muy abiertos, como si el aire de pronto se hubiera vuelto demasiado pesado. ¿Y grabaste nuestras conversaciones? Eso es ilegal. Y gritó, desesperado. No en Georgia, Gregory, contesté tranquila. La ley dice que basta con que una de las partes lo consienta. Y en este caso, esa parte era yo. Además, fueron conversaciones en nuestra propia casa, no tus momentos privados con Cassandra. No soy cruel, solo me aseguré de tener pruebas de tus planes para defraudarme. Él se levantó bruscamente, empujando la mesa con tanta fuerza que uno de los portarretratos cayó al suelo. Necesito hacer unas llamadas, dijo, con la voz temblorosa. Por supuesto, respondí. Te recomiendo que empieces por tu abogado. Tomé mi bolso y añadí con calma. Esta noche me quedaré con Diana.
Él se atragantó con sus propias palabras. ¿Con Diana? ¿Mi hermana? Asentí con una media sonrisa. Sí. Ella sabía de todo. Fue la primera en decirme que merecía algo mejor. Y, a diferencia de ti, ella no me mintió. Gregory dio un paso hacia mí, como si quisiera detenerme, pero no se atrevió. Se veía derrotado, más pequeño, como si el peso de todos sus engaños finalmente cayera sobre sus hombros. Me quedé observándolo un instante más. Aquel hombre, el mismo que una vez fue mi refugio, ahora era solo un extraño atrapado en sus propias mentiras. Sabes, Gregory, dije suavemente, siempre pensé que el amor podía sobrevivir a casi todo. Pero la traición, esa no la cura nadie. Tomé las llaves de mi coche y caminé hacia la puerta. Buena suerte con tu nueva vida, añadí, sin mirar atrás. Vas a necesitarla más de lo que crees. Y lo dejé ahí, de pie, con el teléfono en una mano y el sobrearrugado en la otra, mirando cómo se desmoronaba el mundo que él mismo había construido con tantas mentiras. Afuera, el cielo se estaba nublando otra vez, y mientras la lluvia empezaba a caer, sentí una paz que no había sentido en años. Salí de la casa despacio, sin voltear atrás. Podía escuchar a Gregory caminando de un lado a otro dentro, abriendo cajones, hablando solo, maldiciendo bajo la respiración. Pero ya no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, ni tristeza, ni rabia, solo una calma inmensa, una sensación de liberación que me recorría el cuerpo como una corriente cálida. Me subí al coche, respiré profundo y miré por el retrovisor. A través de la ventana vi la silueta de la casa, esa que durante tantos años había sido mi hogar, pero que ahora solo era una estructura llena de recuerdos rotos. Cada rincón tenía una historia, las risas de Amelia en el jardín, las cenas con vino y promesas, las noches en que creí que éramos invencibles. Todo eso había quedado atrás. Encendí el motor y conduje lentamente hacia la casa de Diana. Las calles de Augusta estaban tranquilas, con los árboles moviéndose suavemente bajo la brisa. Mientras manejaba, recordé todo lo que había soportado en silencio. Las discusiones apagadas, las excusas repetidas, las ausencias disfrazadas de reuniones de trabajo. Yo había querido creer, siempre quise salvar lo que ya no tenía salvación. Cuando llegué a casa de Diana, ella ya me estaba esperando en la puerta. Al verme, no dijo nada. Solo me abrazó fuerte, tan fuerte que por un momento sentí que podía soltar todo el peso que traía encima. Ya pasó, Bianca, me susurró. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Asentí, y por fin las lágrimas salieron, no de dolor, sino de alivio. Me senté en el sofá con una taza de té entre las manos mientras ella revisaba su teléfono. Tu hija te llamó 3 veces, me dijo suavemente. Está preocupada. Tomé el teléfono y marqué. Cuando Amelia contestó, su voz sonaba temblorosa. Mamá, ¿estás bien? Papá se volvió loco en el restaurante, gritaba, decía cosas horribles. Estoy bien, mi amor, le respondí con ternura. Ya todo terminó. Quiero que sigas disfrutando tu logro, porque este día sigue siendo tuyo, no de él. Ella guardó silencio por unos segundos antes de decir. Te amo, mamá. Y estoy orgullosa de ti. Esas palabras bastaron para romper lo que quedaba de mi coraza. Lloré en silencio, con el corazón ligero, sabiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, abrí mi laptop otra vez. Revisé los documentos finales, las transferencias, los contratos, las pruebas. Todo estaba en orden. Al día siguiente, Gregory recibiría la notificación oficial de embargo preventivo sobre las propiedades que intentó mover a su nombre. Cada paso, cada firma, cada movimiento estaba perfectamente calculado. Y, por primera vez en muchos años, sentí que mi vida me pertenecía otra vez. Sin mentiras, sin miedo, sin él. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la calle reflejaban en los charcos. Y me prometí algo, nunca más volvería a ser la mujer que esperaba a que la amaran. Ahora sería la mujer que se ama a sí misma. Cerré los ojos, respiré hondo y sonreí. Porque aunque el final doliera, también era el principio de algo nuevo.
algo solo mío. Asentí despacio, mirando a Gregory con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Y sí, me voy a la casa de tu hermana, le dije con voz firme. Y, por cierto, está bastante molesta contigo. Sus cejas se fruncieron de inmediato. ¿Conmigo? ¿Por qué? Lo observé con una mezcla de cansancio y tristeza. Porque fue ella quien te vio con Cassandra la Navidad pasada. Su expresión cambió por completo. No me lo dijo de inmediato. Primero te enfrentó a ti. Tú le juraste que no era nada, que todo había terminado, que fue un error. Pero cuando se dio cuenta de que seguías viéndola, fue cuando vino conmigo. El color desapareció de su cara. No estaba preparado para eso. Gregory siempre pensó que todos en su entorno le eran leales, que podía controlar las versiones de su historia, manipular los hechos. Jamás imaginó que su propia hermana estaría de mi lado. Todos me están traicionando, murmuró, sin mirarme. Irónico, ¿no crees? Le respondí con una sonrisa fría, mientras tomaba mi bolso y la pequeña maleta que ya había preparado con anticipación. Tú, el experto en engaños, ahora te sientes traicionado. Me acomodé la bolsa en el hombro y añadí, sin mirarlo. Tienes hasta mañana en la noche para sacar tus cosas de la casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Di unos pasos hacia la puerta, pero su voz me detuvo, esta vez cargada de desesperación. ¿Y qué hay de Amelia? ¿Has pensado en cómo la afectará todo esto? Me giré lentamente y lo miré fijamente, sin el más mínimo temblor en la voz. No te atrevas a usar a nuestra hija como escudo, Gregory. No cuando tú fuiste quien destruyó todo esto. No pensaste en Amelia cuando te paseabas con Cassandra, ni cuando le prometías una vida nueva frente al mar. Así que no empieces ahora a fingir que te importa su bienestar. Por un momento, todo quedó en silencio. El único sonido fue el zumbido de su teléfono vibrando sobre la mesa. Gregory lo miró, y soltó un gruñido de frustración. ¿Problemas? Pregunté con ironía. Cassandra ya está en el departamento, dijo, pasándose la mano por el cabello. Me acaba de decir que ya llevó sus cosas, que se mudó hoy mismo. Sonreí, despacio, disfrutando el golpe final. ¿Del departamento que pusiste a nombre de los dos? ¿El contrato que firmaste el mes pasado? Él me miró confundido, intentando recordar detalles. Sí, ¿por qué? Tal vez deberías hablar con la oficina de arrendamiento, respondí con una calma casi dulce. Esa solicitud fue marcada por problemas de crédito y jamás se aprobó. El agente llamó a la casa para verificar unos datos. Yo misma me encargué de atender esa llamada. La confusión en su cara se transformó en puro pánico. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Adiós, Gregory, le dije finalmente. Cada acción tiene su consecuencia. Y las tuyas apenas comienzan. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire se sentía más ligero, como si hubiera soltado una piedra que llevaba años cargando. El camino hasta la casa de Diana fue tranquilo. Ella vivía en una casita preciosa, un bungalow de fachada blanca con macetas de lavanda en las ventanas, cerca de la universidad donde daba clases de literatura. Era un lugar cálido, lleno de libros y aroma a café. Cuando llegué, apenas abrí la puerta, ella me recibió con un abrazo fuerte, de esos que no necesitan palabras. Acabo de hablar con Amelia, me dijo con voz preocupada mientras me jalaba hacia adentro. Está alterada. Dice que Gregory hizo un escándalo en el restaurante. Lo sé, contesté, tratando de sonreír. Estoy mejor de lo que pensé que estaría, la verdad. Fuimos a la cocina. Había una botella de vino ya abierta sobre la mesa. Diana sirvió 2 copas y me pasó una. Nunca creí que Gregory fuera capaz de algo así, dijo, negando con la cabeza. Pero hacerlo frente a todos, eso ya es perder el juicio. Tomé un sorbo de vino, sintiendo como me relajaba poco a poco. Gregory no perdió la cabeza, Diana, respondí. Solo perdió el control. Creía tenerlo todo planeado, pero olvidó algo muy simple, yo también sé jugar su juego, solo que mejor. Diana sonrió, levantó su copa y dijo.
Entonces, hermana, por tu libertad. Brindamos. Y mientras el vino bajaba, sentí que algo dentro de mí renacía. Ya no era la esposa traicionada, ni la mujer que se quedaba callada por mantener la paz. Ahora era Bianca, libre, decidida, y con un futuro completamente suyo. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Sin miedo, sin preguntas, sin mentiras. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y cada gota que tocaba el techo sonaba como un pequeño recordatorio de que todo, incluso el dolor, eventualmente se limpia. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la casa de Diana, filtrándose entre las cortinas claras. Por un momento, me quedé inmóvil, escuchando el canto de los pájaros y el suave murmullo de la cafetera en la cocina. Era una paz tan sencilla, tan cotidiana, que me costaba creer que apenas hacía unas horas mi vida había explotado por completo. Me levanté despacio, me miré al espejo del baño y apenas me reconocí. Había cansancio en mi rostro, sí, pero también una serenidad nueva. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de fingir. No era la esposa de Gregory, ni la madre perfecta de Amelia. Era solo yo. Bianca. Diana ya estaba preparando desayuno cuando bajé. ¿Dormiste bien?, me dijo con una sonrisa cansada, mientras me servía una taza de café. Pensé que no pegarías un ojo. Dormí mejor que en años, respondí con sinceridad. Supongo que cuando dejas de cargar el peso de alguien más, el cuerpo por fin descansa. Nos sentamos a comer juntas, y entre bocado y bocado, el teléfono empezó a vibrar. Era Amelia. Contesté enseguida. Mamá, su voz sonaba temblorosa. Papá vino a buscarme esta mañana. Quería explicarme todo. Cerré los ojos un momento. ¿Y qué hiciste, mi amor? Le dije que ya no quería escucharlo. Que si de verdad le importaba, no me habría hecho pasar vergüenza en mi graduación. Lloró un poco, pero no lo creí. Una mezcla de tristeza y orgullo me llenó el pecho. Hiciste bien, hija. Nadie tiene derecho a arruinarte tus logros por sus errores. Y te amo, mamá, me dijo antes de colgar. Quiero que sepas que estoy contigo. Guardé el teléfono en silencio, y Diana me miró desde la mesa. Tienes una hija fuerte, dijo con ternura. Sacó lo mejor de ti. Asentí, sonriendo. Y también lo mejor de su padre, aunque él no lo vea. El resto del día lo pasamos organizando cosas prácticas. Llamé al cerrajero, hablé con el abogado, confirmé los movimientos bancarios. Todo estaba en marcha. El plan seguía su curso, pero esta vez sin el peso de la venganza, sino con el propósito de cerrar un capítulo de forma limpia. Por la tarde, mientras el sol bajaba, salimos al pequeño jardín de Diana. Tenía rosales y una banca de madera pintada de blanco. Me senté ahí, sintiendo el viento cálido del verano. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Diana con curiosidad. Pensé por un momento antes de responder. No lo sé con exactitud. Pero quiero empezar algo propio. Tal vez esa consultoría financiera para mujeres de la que siempre hablaba. Es hora de dejar de postergar mis sueños por los de alguien más. Ella sonrió, orgullosa. Esa es la Bianca que recuerdo. Reí suavemente. Y tal vez nunca se fue, solo estaba escondida. Esa noche, antes de dormir, revisé mi correo y encontré un mensaje del abogado. El divorcio había sido oficialmente aceptado por el tribunal. Faltaban solo las firmas finales. Cerré la laptop, me acosté y dejé que el silencio llenara la habitación. Pensé en Gregory, probablemente solo, enfrentando las consecuencias que siempre creyó que podía evitar. Pensé en Cassandra, dándose cuenta de que la vida de ensueño que él le prometió se estaba desmoronando. Y pensé en mí, no con tristeza, sino con una sensación profunda de comienzo. Porque a veces, perderlo todo no es una tragedia. Es solo el primer paso para encontrarte a ti misma. Y mientras me quedaba dormida, con una sonrisa tranquila, supe que el dolor ya no me pertenecía. Lo había dejado atrás, junto con el pasado, las mentiras y el nombre de un hombre que ya no tenía poder sobre mí. Pasaron unos días,
y la casa ya se sentía diferente. Volví por mis cosas, con la cabeza en alto, sin miedo ni temblor en las manos. Gregory no estaba. Su abogado había arreglado que él no estuviera presente. Mejor así. No quería ni una sola conversación más con él. Mientras empacaba las últimas cajas, caminé por cada rincón, recordando cómo en esa misma cocina habíamos celebrado los primeros pasos de Amelia. Como en esa sala habíamos bailado torpemente un año nuevo cuando aún nos amábamos. Pero ya no dolía. Era como ver una película vieja, reconocía a los personajes, pero ya no me pertenecían. En la habitación principal, sobre el buró, encontré una nota suya. Lo siento. No sé cómo llegamos a esto. La leí una vez, la doblé y la dejé donde mismo. No merecía respuesta. Al salir, respiré hondo. El aire olía a cambio, a libertad, a principio. Cerré la puerta sin mirar atrás. Esa tarde, me encontré con Amelia en una cafetería del centro. Traía el cabello suelto y una mirada madura, más fuerte que nunca. «Te ves bien, mamá», me dijo, sonriendo. «Mejor que hace tiempo». «Es que ya no cargo con lo que no me pertenece», le respondí, riendo un poco. Hablamos por horas. Sobre su universidad, sus planes de viajar, y sobre cómo, a pesar de todo, ella no guardaba odio hacia su padre. Solo decepción. Y eso, curiosamente, dolía más, pero también sanaba. Cuando regresé a casa de Diana, ella tenía una caja esperando para mí. «Pensé que te gustaría esto», dijo mientras la abría. Adentro había fotos viejas, de cuando recién me casé, y algunas cartas mías de juventud. «Para que recuerdes quién eras antes de todo eso», añadió. Esa noche las miré una por una. En todas, había una mujer sonriente, con sueños y luz. Y me prometí que esa versión de mí no se perdería nunca más. Semanas después, empecé a trabajar en el proyecto que había mencionado, un espacio para mujeres que querían aprender a manejar sus finanzas, proteger su patrimonio, no depender de nadie. Lo llamé Renace, porque eso era lo que sentía cada mañana, que estaba volviendo a empezar, pero más sabia, más fuerte. Gregory intentó contactarme un par de veces. Llamadas, mensajes, incluso una carta. No respondí. A veces el verdadero cierre no viene de una conversación, sino del silencio que eliges mantener. Con el tiempo, la rabia se fue apagando. En su lugar creció una calma nueva, limpia. Y un día, mientras tomaba café en el porche de Diana, supe con total certeza que ya no lo amaba. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo ya no necesitaba salvar a nadie. Había sobrevivido al derrumbe, y ahora estaba construyendo algo más fuerte. Algo mío. Y por primera vez en muchos años, me sentí en casa. Era una humillación planeada, le expliqué a Diana mientras aceptaba la copa de vino. Quería dejarme en ridículo, hacerme quedar como una loca frente a todos. Un rechazo público, justo ahí, en la graduación de nuestra hija, para que yo no pudiera defenderme sin verme histérica. El rostro de Diana se endureció al escucharme. Mi hermano siempre ha tenido una inclinación por el drama, dijo con tono agrio, pero esto supera todo lo que imaginé de él. Nos acomodamos en su terraza acristalada, un espacio lleno de plantas colgantes, luz suave y estantes llenos de libros viejos. Era su rincón favorito, y por primera vez en mucho tiempo me sentí segura, lejos del caos. Diana nunca se había casado, siempre prefirió su independencia, su trabajo, sus libros y sus estudiantes. A veces, lo admito, le había tenido envidia. Ella nunca tuvo que negociar su libertad con nadie. Después de un silencio, Diana me miró con curiosidad. ¿Y qué demonios pusiste en ese sobre que lo hizo enfurecer así? Tomé un sorbo de vino, respiré profundo y le conté todo, los papeles de divorcio, la evidencia de su engaño financiero, los documentos que probaban cómo había movido el dinero sin decirme, y sobre todo, el acuerdo prenupcial que ahora lo dejaría con mucho menos de lo que había soñado. Diana arqueó una ceja, sorprendida. ¿Y el prenup? Repitió con una media sonrisa. Me acuerdo perfecto de cuando insistió en hacerlo. Papá acababa de darle el dinero para su primer negocio,
Y él estaba obsesionado con protegerse. Soltó una risa amarga. ¡Qué ironía más deliciosa! El mismo contrato con el que pensó protegerse, ahora lo está destruyendo. Sonreí con cansancio. No había placer en verlo caer, pero sí una sensación de justicia. En ese momento, mi celular sonó. Era Amelia. Hola, mi amor, contesté con voz suave. Mamá, dijo de inmediato, con la voz entrecortada, voy para allá, a casa de la tía Diana. Y cariño, no tienes que venir, le respondí, quiero que descanses, fue un día largo. Y no, ya voy en camino, me interrumpió, con determinación. Papá está diciendo cosas horribles. Que perdiste la cabeza, que esto lo planeaste hace meses, que lo traicionaste. Suspiré. Claro que lo haría. Gregory siempre había sido un experto en reescribir la historia para quedar como la víctima. Déjalo hablar, le dije con calma. La verdad siempre termina saliendo, y cuando lo haga, no quedará duda de quién es quién. 20 minutos después, Amelia llegó. Aún traía puesto su vestido de graduación, pero su maquillaje estaba corrido y los ojos rojos de tanto llorar. Apenas me vio, corrió a abrazarme. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? Preguntó con la voz ahogada contra mi hombro. Hubiera estado contigo. La abracé fuerte, acariciándole el cabello, igual que cuando era niña y venía a mi cama después de una pesadilla. No quería arruinarte el último semestre, mi amor, le expliqué con sinceridad. Has trabajado tanto por este momento, merecías disfrutarlo. Ella se separó un poco, limpiándose las lágrimas con rabia. Pues él ya se encargó de arruinarlo, dijo con voz temblorosa. Nos sentamos las tres en la sala de Diana, rodeadas de ese olor a madera y café recién hecho, mientras le contaba toda la verdad, como descubrí la infidelidad, los movimientos bancarios escondidos, los planes de Gregory con Cassandra para empezar una nueva vida a costa de lo que habíamos construido juntos. Amelia escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas. Yo sentía que algo andaba mal con papá, admitió al fin. Estaba distante, distraído, siempre con el celular. Pero nunca imaginé algo así. Diana la miró con ternura y le dijo. Nadie quiere ver estas cosas, mi niña. No cuando se trata de alguien que amamos. Pero a veces el amor nos hace ciegos, y la verdad, aunque duela, también libera. De pronto, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Philip Anderson, mi abogado. Lo abrí, leí en silencio y una sensación de alivio me recorrió el cuerpo. ¿Buenas noticias?, preguntó Diana. Asentí, respirando hondo. El juez aprobó la orden de emergencia. Todas las cuentas que identifiqué están congeladas. Gregory ya no tiene acceso libre a los fondos. Solo puede usar una parte mínima para gastos básicos, pero nada más. Diana soltó una carcajada sarcástica. Así que su nueva vida se quedó sin gasolina. ¡Qué lástima! Amelia se quedó callada, procesando todo. Luego me tomó de la mano. Estoy orgullosa de ti, mamá. No por pelear, sino por no dejarte. Por ponerle fin a todo esto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se aliviaba. No porque hubiera ganado, sino porque ya no tenía miedo. La verdad, finalmente, estaba de mi lado. Y en ese pequeño refugio lleno de plantas, libros y vino, con mi hija a un lado y mi cuñada al otro, entendí que el peor final que él quiso darme, se había convertido en mi verdadero comienzo. Esa noche se quedó grabada en mi memoria. Después de que Amelia se quedó dormida en el sofá de Diana, envuelta en una cobija, me quedé mirando por la ventana, viendo cómo caía una llovizna suave sobre las calles silenciosas. Las luces de los faroles se reflejaban en el pavimento mojado, y por primera vez en años, sentí paz. Una paz distinta, no de alegría, sino de alivio. Diana estaba en la cocina lavando las copas de vino cuando me habló sin voltear. ¿Y ahora qué vas a hacer? Su voz era tranquila, pero llena de curiosidad. Me quedé pensativa. No lo sabía con exactitud. Todo lo que había planeado durante meses se había cumplido, pero el vacío que dejaba una vida entera no se llenaba tan fácil.
Voy a empezar de nuevo, respondí al fin. No sé cómo, pero lo haré. Ella sonrió desde la puerta, secándose las manos con una toalla. Eso mismo dijiste cuando te casaste con Gregory. No sé cómo, pero lo haré. Y lo hiciste, Bianca. Ahora solo tienes que hacerlo de nuevo, pero para ti. Sus palabras me conmovieron más de lo que imaginé. No recordaba la última vez que alguien creyó en mí sin condiciones. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las cortinas del cuarto de huéspedes donde dormí. En mi teléfono había más de 20 mensajes sin leer. Algunos de amigos en común, otros de familiares confundidos por lo que había pasado en la graduación. Y, por supuesto, varios de Gregory. No los abrí. No hacía falta. Ya sabía cómo eran sus mensajes, disculpas disfrazadas, excusas, tal vez hasta súplicas mezcladas con reproches. En cambio, abrí uno de Amelia. Era corto, pero suficiente. Te amo, mamá. Hoy quiero desayunar contigo. Solo nosotras. Sonreí al leerlo. Fui a la cocina y encontré a Diana preparando café. Me voy con Amelia, le dije. Ve, yo me encargo de todo aquí. Pero si necesitas quedarte más tiempo, mi casa es tu casa. Cuando llegué al pequeño café donde Amelia me esperaba, me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. La noche pensé mucho, me dijo mientras jugaba con la cucharita. Toda mi vida creí que ustedes eran indestructibles. Que el amor duraba para siempre. Y el amor cambia, le respondí con suavidad. A veces se apaga, a veces se transforma. Pero lo importante es no perder el amor por uno mismo. Eso es lo que más cuesta recuperar. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando el ruido de las tazas y el murmullo del lugar. ¿Y ahora qué vas a hacer, mamá? Preguntó finalmente. Voy a vender la casa. No quiero seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos que ya no me pertenecen. Y tal vez, sonreí con un poco de timidez, empiece algo propio. Una galería, quizás. Siempre quise hacerlo, ¿te acuerdas? Amelia me tomó la mano y asintió. Hazlo. Es tu momento. Más tarde, cuando regresé por mis cosas al día siguiente, la casa ya no se sentía mía. Gregory no estaba, pero sus cosas aún ocupaban espacios que ya no tenían sentido. Caminé por los pasillos, recordando cada etapa, los primeros años, las risas, los silencios, las discusiones que fingíamos olvidar. Tomé una última caja con algunos álbumes y una planta vieja que Amelia me había regalado de niña. En la mesa del comedor dejé una nota breve. No te deseo mal, Gregory. Solo distancia. Y paz, la misma que por fin encontré. Cerré la puerta con calma, sin lágrimas, sin odio. Cuando llegué al coche, el cielo se despejaba poco a poco. El aire olía a tierra húmeda, a comienzo. Y mientras manejaba hacia casa de Diana, sentí algo distinto, no era tristeza, ni rencor. Era libertad. Una libertad tan nueva que casi me dio miedo, pero también esperanza. Por primera vez en casi 30 años, mi historia no dependía de nadie más. Era solo mía. Le mostré el mensaje a Diana y a Amelia. Bien, dijo Amelia con firmeza. Se lo merece. Su lealtad me llenó el corazón, pero no quería que el enojo la cegara. Sigue siendo tu padre, amor, le recordé suavemente. Lo que pasa entre él y yo no tiene que arruinar lo que tú tengas con él. Amelia negó con la cabeza, con los ojos todavía enrojecidos. Y tal vez algún día, pero ahorita no puedo ni verlo. Me abrazó esta mañana y me dijo que estaba orgulloso de mí, mientras planeaba destruir nuestra familia unas horas después. El sonido del timbre cortó el silencio que se formó en la sala. Diana frunció el ceño y fue a abrir. Tardó unos segundos, y cuando regresó traía una expresión preocupada. ¿Qué es Gregory?, dijo con voz baja. Y no viene solo. Mi estómago se apretó. Enderecé la espalda y respiré hondo. Diana lo hizo pasar. Gregory entró primero, con paso rápido, la mandíbula apretada y los ojos ardiendo de enojo. Detrás de él venía Cassandra, incómoda, moviéndose nerviosa,
sin saber dónde poner las manos. Llevaba un vestido demasiado elegante para la situación, y su perfume llenó la habitación. No era una mujer espectacular, pero sí tenía ese aire de alguien que ha vivido sin preocuparse demasiado, sin pagar todavía el precio de sus decisiones. Era 17 años menor que yo, con el cabello rubio hasta los hombros y una sonrisa vacilante que no terminaba de asomar. Gregory, en cambio, se veía descompuesto. El hombre seguro de sí mismo que me había humillado frente a todos ahora estaba desbordado por la rabia y el miedo. Bianca, tienes que detener esta locura, exigió, sosteniendo su teléfono en la mano. Descongela las cuentas. Podemos hablar como adultos razonables. Amelia se levantó de inmediato, colocándose ligeramente frente a mí, como si quisiera protegerme. Tal vez deberías haber sido razonable tú antes de anunciarle a todos que te ibas, le espetó con voz temblorosa pero firme. Y justo el día de mi graduación. Gregory se giró sorprendido, como si apenas entonces se diera cuenta de que ella estaba ahí. Amelia, esto no tiene nada que ver contigo, dijo en un tono condescendiente. ¿No tiene que ver conmigo?, repitió Amelia, con los ojos brillando de rabia. Rompiste nuestra familia el mismo día que se suponía que celebrábamos juntos. Claro que tiene que ver conmigo. Cassandra dio un paso al frente, intentando sonar conciliadora. Y Greg, tal vez deberíamos irnos, no es el momento. Él la apartó con un movimiento brusco. Y no me voy a ir hasta que Bianca recapacite y se comporte de manera racional. Diana cruzó los brazos, observándolo con frialdad. Mi querida cuñada parece ser la única persona racional aquí, dijo con ironía. Tú eres quien causó todo esto, Gregory. Yo permanecí sentada, tranquila, dejando que la escena se desarrollara. Durante años fui quien calmaba las discusiones, quien evitaba los gritos, quien cedía para mantener la paz. Pero ya no. Esa versión mía se había quedado atrás. Las cuentas seguirán congeladas hasta la audiencia preliminar, dije con calma, mirando directamente a Gregory. Es en 3 días. El juez decidirá cómo se van a dividir los bienes. Gregory parpadeó, incrédulo. 3 días. Casi gritó. ¿Y qué se supone que voy a hacer mientras tanto? Levanté una ceja. Tienes tu cuenta personal, ¿no? Dije sin alterarme. Esa misma a la que has estado transfiriendo dinero desde hace más de un año. Cassandra lo miró de golpe, confundida. ¿Qué cuenta?, preguntó con un hilo de voz. Gregory palideció. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Diana soltó una risita sarcástica desde el sillón. Oh vaya, parece que alguien no le contó toda la historia a su nueva vida, ¿verdad? El rostro de Cassandra cambió por completo. Ya no era la mujer segura que entró intentando aparentar compostura. Ahora se veía dolida, engañada, humillada. ¿Es verdad eso, Greg?, preguntó, dando un paso atrás. ¿También me mentiste a mí? Gregory la ignoró, se volvió hacia mí y bajó el tono, tratando de recuperar el control. Bianca, estás haciendo esto por venganza. No estás pensando con claridad. Sonreí apenas. Oh no, Gregory. Lo estoy haciendo con toda la claridad del mundo. Por primera vez en muchos años. El silencio que siguió fue denso. Cassandra dio media vuelta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe, dejando a Gregory solo frente a mí, derrotado, sin el aire de superioridad que tanto lo había acompañado. Te lo advertí, dije, levantándome. Tus actos tienen consecuencias. Gregory me miró con una mezcla de ira y desesperación, pero no dijo nada más. Cuando por fin se fue, la casa se quedó en silencio. Amelia se dejó caer en el sofá, respirando hondo. Mamá, susurró, eso fue increíble. La miré y le acaricié el cabello, sonriendo cansadamente. No fue venganza, hija. Fue justicia. Y también fue el final. Afuera, la tarde comenzaba a caer, y mientras el cielo se teñía de naranja, supe que algo nuevo estaba empezando. No sabía qué vendría después, pero esta vez, por primera vez,
no me daba miedo descubrirlo. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía sentir en el aire. Gregory me miró como si no entendiera cómo sabía eso. Su mandíbula se tensó, y por un segundo vi en sus ojos algo que ya conocía bien: miedo. No miedo de perderme a mí, claro, sino miedo de perder el control, de que su mundo tan cuidadosamente construido se le viniera abajo. Diana se recargó en el marco de la puerta, cruzando los brazos con calma, como una jueza que ya conocía el veredicto antes del juicio. ¿Un año?, preguntó con ironía. Qué interesante, Greg. ¿Cuántas mentiras caben en 12 meses? Cassandra bajó la mirada, fingiendo revisar su bolso, pero su rubor la traicionaba. Ella sabía perfectamente lo que él hacía, solo había preferido no involucrarse mientras recibía sus beneficios. Amelia, con los ojos rojos pero llenos de determinación, dio un paso al frente. ¿Y ahora qué, papá? Él le dijo. ¿También vas a decir que mamá inventó eso? Gregory se pasó la mano por el cabello, frustrado. Y no entiendes, Amelia. Esto es entre adultos, hay cosas que tú. No, lo interrumpió ella, firme. Hay cosas que tú hiciste, y ahora todos las vemos. Por primera vez, lo vi perder su compostura. Su voz tembló apenas al decir: Bianca, todo esto no tenía que ser así. Podríamos haberlo arreglado en privado. En privado, repetí con amargura. Como tus transferencias, tus mentiras y tus viajes de negocios, ¿verdad? No, Gregory. Ya no. Cassandra intentó suavizar la tensión. Y tal vez todos necesitamos calmarnos un poco. Diana soltó una risa seca. Y tú, querida, deberías ser la primera en hacerlo. No estás en una cafetería, estás en la casa de la mujer a la que ayudaste a traicionar. Amelia se volteó hacia mí, confundida, herida, pero tratando de entender. Mamá, ¿ella también estaba en lo del dinero? Yo asentí despacio. No solo lo sabía, hija, se benefició. El rostro de Amelia cambió, y lo que vi en su mirada no fue solo tristeza, sino decepción profunda. ¡Qué vergüenza!, susurró. Siempre pensé que papá al menos tenía límites. Gregory respiró hondo, tratando de mantener el control de la situación, pero su voz salió entrecortada. Esto es una guerra, Bianca. Ah, no, Greg, le respondí despacio, mirándolo a los ojos. Esto es consecuencia. Hubo otro silencio. Cassandra, incómoda, dio un paso hacia la puerta. Y Greg, vámonos. Esto ya no tiene sentido. Pero él no se movió. Solo me miró con esa mezcla de orgullo herido y rencor, el tipo de mirada que dice más que 1000 insultos. Te vas a arrepentir, dijo por fin, con voz baja. Y tal vez, contesté, pero no hoy. Diana se acercó, poniéndose a mi lado. Creo que ya escucharon suficiente. La salida sigue estando donde mismo, dijo con una sonrisa fría. Gregory se dio la vuelta sin decir otra palabra, pero antes de salir, Amelia lo detuvo. Papá, dijo con voz temblorosa. No me llames por un tiempo. Necesito entender quién eres realmente. Él no contestó. Solo bajó la cabeza y salió, dejando tras de sí un silencio roto y una calma amarga. Cuando la puerta se cerró, Diana suspiró. Bueno, querida, parece que la tormenta por fin empezó. Yo tomé aire profundamente y miré a Amelia, que lloraba en silencio. Sí, le dije. Pero esta vez no vamos a escondernos. Esta vez, la vamos a enfrentar juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que creí perdido: paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de saber que por fin estaba dispuesta a pelear por mí misma. Eso debería ser suficiente, dije con firmeza, tratando de mantener la calma aunque por dentro me temblaban las manos. El rostro de Cassandra cambió por completo. Giró hacia Gregory con una mirada que mezclaba sorpresa y furia. ¿Tienes una cuenta separada?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Con cuánto dinero? El ambiente en la sala se volvió pesado. Era como ver un teatro de mentiras derrumbándose frente a todos.
Y lo curioso fue que por primera vez noté que ni siquiera entre ellos había confianza total. Gregory evitó mirarla. Se pasó la mano por la frente y fingió no haber escuchado la pregunta. Esto es cruel, Bianca, dijo con tono ofendido. Esto no es lo que tú eres. Yo respiré profundo, lo miré con calma y le respondí. Tal vez nunca me conociste de verdad, así como yo tampoco supe quién eras tú en realidad. Amelia, que había permanecido callada hasta ese momento, se giró hacia Cassandra. ¿Tú sabías que él iba a anunciar todo eso en mi graduación? Él le preguntó, mirándola directo a los ojos. Cassandra se quedó inmóvil por un instante, luego bajó la cabeza. Yo, pensé que solo hablaría con tu madre en privado. No sabía que lo haría así, frente a todos. Gregory la miró como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Su expresión cambió de enojo a sorpresa, como si recién entendiera que su aliada también estaba dudando de él. Diana, que observaba todo desde el otro extremo del salón, se incorporó lentamente. Creo que ya fue suficiente, dijo con voz firme. Han hecho pasar a Amelia por un día horrible. Es momento de que se vayan. Amelia, intervino Gregory, tratando de recuperar algo de autoridad. Tú entiendes que las relaciones cambian, ¿verdad? A veces las personas crecen en direcciones diferentes. Pero Amelia ya no era la niña que él podía manipular con palabras suaves. Su mirada era fría, dolida, pero decidida. Lo que entiendo, dijo con voz temblorosa, pero firme, es que eres un cobarde. Que ni siquiera tuviste el valor de hablar con mamá a solas. Gregory intentó replicar, pero ella continuó. Y también entiendo que estuviste robándole a nuestra familia mientras yo trabajaba 2 empleos para poder pagar mis libros de la universidad, porque tú decías que el dinero no alcanzaba. Gregory palideció. Eso no fue así, balbuceó. Y si fue así, lo interrumpió Amelia, alzando la voz por primera vez. Así fue todo este tiempo. Por favor, vete, papá. No puedo verte ahora. El silencio que siguió fue abrumador. Se escuchaba solo el tic-tac del reloj de pared y la lluvia golpeando las ventanas. Gregory apretó los labios, sin saber qué decir. Luego se dio la vuelta, y Cassandra lo siguió, sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta, él se detuvo. Esto no ha terminado, Bianca, dijo con tono amenazante. Yo lo miré sin moverme. Eres libre de intentarlo, respondí despacio. Pero esta vez, no pienso rendirme. Cuando la puerta se cerró, Amelia se desplomó a mi lado en el sofá. Su llanto rompió el silencio. Nunca le había hablado así a papá, dijo entre sollozos. Me siento tan mal, pero al mismo tiempo, tan aliviada. La abracé con fuerza, acariciándole el cabello como cuando era niña. A veces, defender lo correcto duele, hija. Pero es el único camino que vale la pena. Diana volvió del comedor con una botella de vino y 3 copas. A los nuevos comienzos, dijo, levantando la suya. Brindamos sin decir nada más. El aire se sentía distinto, más ligero, como si finalmente una puerta se hubiera cerrado y otra comenzara a abrirse. El martes siguiente amaneció lluvioso, gris, como si el cielo también entendiera que el día sería pesado. Era la audiencia preliminar. Llegué acompañada de mi abogado, Philip, quien llevaba el portafolio apretado contra el pecho y una calma que me reconfortaba. Gregory ya estaba ahí, con su nuevo abogado, un joven nervioso, de traje arrugado, claramente fuera de lugar. Era especialista en derecho corporativo, no en divorcios. Y se notaba que Gregory lo había contratado a toda prisa. La jueza, una mujer mayor de cabello gris y lentes en la punta de la nariz, nos observó con una mirada que podría cortar acero. Bien, dijo con voz firme, revisemos el acuerdo prenupcial. Pasó unos minutos leyendo el documento con atención, moviendo apenas los labios. Finalmente levantó la vista. Este documento parece estar en orden, dijo mirando directamente al abogado de Gregory. Y si lo firmó voluntariamente, señor, me temo que no hay mucho más que discutir. Gregory se removió incómodo en su asiento. Su abogado intentó hablar, pero la jueza levantó una mano. No me interesa el drama personal.
Aquí se trata de hechos y de firmas. Yo lo observaba sin decir nada, pero por dentro sentí una oleada de satisfacción tranquila. Años de soportar su control, sus mentiras, sus apariencias, y ahora todo se desmoronaba frente a una simple hoja de papel. Philip me miró y asintió con discreción. Vamos bien, susurró. Esto apenas empieza, pero ya diste el paso más difícil. Miré por la ventana, la lluvia cayendo sobre los autos, y pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. El fin de mi matrimonio no era una tragedia. Era, por fin, el principio de mi libertad. Cuando la jueza terminó de hablar, Gregory se quedó mudo. Su rostro estaba rojo, lleno de rabia y humillación. Por primera vez en años, no tenía el control, y se notaba. Su abogado balbuceó algo sobre revisar el acuerdo, pero la jueza lo interrumpió con una mirada que lo hizo callar al instante. El tribunal reconoce la validez del prenupcial y el congelamiento temporal de las cuentas, dictó con voz firme. El señor Gregory podrá acceder únicamente a los fondos mínimos para cubrir gastos básicos hasta nueva orden. Philip asintió con satisfacción, mientras yo respiraba hondo, sintiendo como el peso de los últimos meses empezaba, poco a poco, a desvanecerse. Gregory, en cambio, se inclinó hacia mí con los dientes apretados. ¿Estás feliz ahora?, me susurró. Yo lo miré sin pestañear. No estoy feliz, dije con calma. Estoy en paz. Es muy distinto. La audiencia terminó y salí del edificio con el paraguas en la mano. La lluvia seguía cayendo, fina y constante, lavando las calles. Amelia me esperaba afuera, bajo un paraguas azul, con los ojos hinchados, pero una pequeña sonrisa. ¿Cómo te fue, mamá? Ganamos el primer round, le respondí, sonriendo un poco. No es el final, pero ya no estamos en desventaja. Amelia suspiró y me abrazó fuerte. Te admiro tanto, mamá. Yo no sé si habría tenido tu fuerza. La tienes, le dije. Solo que aún no has tenido que usarla. De regreso a la casa de Diana, todo se sintió diferente. Ya no era el refugio temporal donde escapaba del dolor, sino un lugar de renacimiento. Diana nos recibió con una sopa caliente y su sonrisa serena de siempre. Sabía que lo lograrías, dijo. Ese hombre no podía seguirte controlando toda la vida. Nos sentamos las tres alrededor de la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, reímos de verdad. No de nervios, ni de resignación, sino de alivio. Esa noche, mientras Amelia dormía en el cuarto de huéspedes y Diana leía junto a la ventana, me quedé despierta mirando la lluvia. Pensé en los años invertidos, en los sueños compartidos que ya no existían, en las veces que callé por mantener la paz. Y entendí algo que me cambió por dentro: no todo final es una pérdida. Algunos finales son la única forma de empezar de nuevo. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé café. En la mesa había una carta de Diana, escrita con su letra ordenada y firme. No dejes que el pasado te robe la alegría del futuro. Empieza hoy, aunque duela. Sonreí. Afuera, el sol asomaba tímido entre las nubes. Y ahí, con el olor del café y la ciudad despertando, supe que ese nuevo capítulo apenas estaba comenzando. La jueza levantó la vista, con ese tono frío y seguro que solo tienen las personas que han visto cientos de casos parecidos. ¿Contesta usted la validez del acuerdo?, preguntó. El joven abogado de Gregory se aclaró la garganta, nervioso. ¿Y su señoría? Creemos que el acuerdo ya expiró por el tiempo que ha pasado. La jueza arqueó una ceja, hojeando las páginas con calma. La sección 18 establece claramente que la duración es por el término del matrimonio más cualquier procedimiento legal derivado de su disolución. No hay fecha de vencimiento indicada. El abogado empezó a sudar. Gregory se inclinó hacia él, susurrando algo con urgencia, pero la jueza lo ignoró por completo y siguió leyendo. Además, continuó, las pruebas de transferencias sistemáticas de fondos parecen violar los requisitos de divulgación financiera en la sección 23. Pasó un par de hojas más, suspiró, y luego me miró directamente. El tribunal dictamina que se mantendrá el congelamiento de las cuentas conjuntas hasta completar la investigación financiera. La cuenta personal del señor Caldwell seguirá siendo accesible solo para él.
La casa familiar permanecerá bajo posesión de la señora Caldwell, como lo estipula la cláusula de infidelidad en el acuerdo prenupcial. El rostro de Gregory se puso de un rojo intenso. Murmuró con los dientes apretados. Esto es un abuso. La jueza lo miró con frialdad. Señor Caldwell, le sugiero leer con más atención el documento que firmó. Este tribunal volverá a reunirse en 30 días para la audiencia completa una vez finalizada la investigación. El golpe estaba dado. Gregory parecía no entender del todo lo que acababa de pasar. Caminó detrás de mí cuando salimos del juzgado, desesperado, como si aún pudiera revertirlo. Bianca, por favor, dijo con voz quebrada. Necesitamos hablar. Podemos arreglar esto de forma razonable. 28 años juntos deben valer algo. Me detuve, lo miré directamente a los ojos, y respondí despacio, sin elevar la voz. Valieron todo, Gregory, hasta que tú decidiste que ya no. Me di la vuelta y seguí caminando por el pasillo del juzgado. Sus pasos se detuvieron detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo, lo escuché quedarse en silencio. Los rumores se esparcieron rápido. En cuestión de días, todos nuestros conocidos sabían lo que había pasado. Algunos me llamaban para ofrecer apoyo, otros, simplemente por morbo. Yo siempre respondía con la misma calma. Gregory y yo nos estamos separando. Son cosas que pasan. Pero detrás de mi serenidad, su mundo se estaba desmoronando. La imagen del empresario ejemplar y esposo perfecto se estaba cayendo a pedazos. La gente ya no lo miraba igual. En los eventos sociales, las conversaciones bajaban de tono cuando él llegaba. Algunos amigos suyos, los mismos que lo adulaban, comenzaron a mantener distancia. El congelamiento de cuentas le complicó todo. Ya no podía cumplir las promesas que le había hecho a Cassandra. La propiedad frente a la playa que planeaban comprar fue cancelada. El auto de lujo que había apartado quedó fuera de su alcance. Y los empleados de su empresa empezaron a notar su mal humor, su distracción, su nerviosismo. 2 semanas después de la audiencia, sonó mi teléfono. Era Diana. Su voz tenía ese tono entre divertida y sorprendida que solo usa cuando las cosas se ponen jugosas. ¿Supiste lo último?, preguntó. No, respondí, curiosa. ¿Qué hizo ahora? Cassandra se mudó. Me reí con incredulidad. ¿Tan rápido? Sí. Al parecer, descubrió que el negocio de Gregory no está tan bien como él decía. Las grandes reservas de dinero que le prometió no existen. Según le contó a su amiga Jennifer, ella no pensaba quedarse con un hombre con problemas financieros. No pude evitar soltar una carcajada. Y siempre fue bueno para inventar ilusiones, dije. Solo que esta vez se creyó la suya. Diana rió conmigo al otro lado de la línea. Parece que el gran nuevo comienzo de Gregory se acabó antes de empezar. Y pensar, respondí, con una sonrisa cansada pero sincera, que intentó humillarme en público para salir ganando. Ahora, su propio juego se volvió contra él. Esa noche, mientras bebía un té caliente en el balcón de la casa, escuchando el sonido lejano del tráfico, pensé en cómo todo había cambiado. No solo había recuperado mi dignidad, sino también mi libertad. Y aunque el camino aún sería largo, por primera vez en muchos años, me sentía dueña de mi vida otra vez. Pasaron los días, y poco a poco, la calma empezó a regresar a mi vida. No era una paz completa, claro, pero era mía. Por primera vez en casi 3 décadas, podía dormir sin sentir ese peso constante en el pecho. No tenía que fingir sonrisas ni cuidar cada palabra para evitar otra discusión. El silencio en casa, que antes me angustiaba, ahora me resultaba reconfortante. Amelia venía a visitarme casi todos los días después del trabajo. A veces cenábamos juntas, otras simplemente nos sentábamos en el jardín a hablar de todo y de nada. La veía más madura, más fuerte, aunque aún dolida. Te admiro, mamá, me dijo una noche mientras recogíamos los platos. No sé cómo aguantaste tanto tiempo sin explotar. Le sonreí. Porque creí que era lo correcto, hija. Porque uno no se rinde a la primera tormenta, pero tampoco debe hundirse con el barco. Diana,
siempre práctica, me ayudó a organizar mis finanzas y a contactar con un diseñador para remodelar la casa. Es hora de borrar su rastro de cada rincón, bromeó. Y tenía razón. Cambié los muebles del salón, pinté las paredes, moví los cuadros. Todo empezó a verse distinto. Como si el aire mismo se limpiara de recuerdos. Mientras tanto, supe que Gregory intentaba reconstruir su reputación. Había comenzado a asistir a eventos de negocios, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero las apariencias ya no engañaban a nadie. Varios de sus antiguos socios se alejaron, y su empresa empezó a perder contratos. Cassandra no volvió a aparecer, al parecer, se había ido a vivir con un hombre mayor que conoció en un retiro espiritual. La ironía era deliciosa. Un día, recibí un correo de mi abogado. El juez había aprobado la redistribución de bienes. La casa quedaba oficialmente a mi nombre. Gregory conservaba su cuenta personal, pero debía pagarme una compensación por las transferencias ocultas. Cerré el correo con una sonrisa tranquila. No era solo dinero. Era justicia. Esa noche preparé mi cena favorita, pasta con salsa de vino tinto y ajo. Abrí una botella de vino, puse música suave y me senté frente a la ventana abierta. El aire de Augusta estaba cálido, con olor a jazmín y tierra mojada. Pensé en la Bianca que había sido, la que se callaba para evitar problemas, la que se perdía a sí misma entre las prioridades de otros, y me prometí no volver a ser esa mujer nunca más. Cuando Amelia entró más tarde, me encontró sonriendo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. «Estoy celebrando», respondí. «¿Qué cosa?» «Mi nueva vida». Se rió y me abrazó. Afuera, el viento soplaba suave, como si incluso el universo aprobara mi decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo del futuro. Sentí curiosidad. Sentí libertad. Unas semanas después, empecé a notar cómo la gente me trataba diferente. Ya no era la esposa de Gregory, ahora era simplemente Bianca. Algunas personas me miraban con lástima, otras con respeto, y algunas, curiosamente, con envidia. No por mi situación, sino por la manera en que había salido de ella, con la cabeza en alto y sin perder la calma. Una mañana, mientras tomaba café en una pequeña terraza del centro, se me acercó Laura, una antigua compañera del club social. Siempre supe que él no era tan perfecto como aparentaba, me dijo con ese tono entre chisme y complicidad. Sonreí con cortesía. Nadie lo es, Laura. Lo importante es aprender a ver más allá de la fachada. Ella se quedó callada, y por primera vez, me sentí en control de la conversación. Después de tanto tiempo, redescubrí cosas simples, caminar sin prisa, escuchar música sin interrupciones, cocinar solo para mí. Compré un cuaderno nuevo y comencé a escribir pequeños recuerdos, pensamientos, incluso sueños que había olvidado. Era como limpiar rincones del alma. Amelia me animó a viajar, y acepté. Fuimos juntas a la playa por un fin de semana. Caminamos descalzas por la arena, viendo el atardecer mientras las olas se rompían suavemente. «Mamá, ¿te ves más feliz?», me dijo. Le tomé la mano. Creo que por fin lo soy. Esa noche, en el hotel, abrí el balcón y dejé que el viento del mar llenara la habitación. Pensé en cómo todo había cambiado, el amor, la confianza, la vida misma. Y comprendí que a veces perderlo todo no es una tragedia, sino una forma de renacer. De regreso a casa, empecé a dar clases de arte a mujeres que habían pasado por divorcios o rupturas difíciles. Les enseñaba a pintar, pero más que eso, las escuchaba. Cada trazo, cada color, era una historia nueva. Algunas lloraban, otras reían. Yo también sanaba con ellas, sin decirlo. Una tarde, mientras limpiaba los pinceles, me di cuenta de algo, ya no pensaba en Gregory con rabia. Lo veía como una parte cerrada de mi historia, un capítulo que me enseñó lo que nunca más permitiría. Y eso, más que venganza, era libertad pura. El sol se metía por la ventana, iluminando el taller. Cerré los ojos, respiré hondo y sonreí. La vida, al fin, se sentía mía. Mientras tanto, yo empezaba a reconstruir mi vida desde cero, paso a paso,
sin prisa pero con una determinación que ni yo misma sabía que tenía. Gracias a la estabilidad económica que siempre había mantenido aparte de nuestras cuentas conjuntas, ese pequeño fondo que Gregory nunca supo calcular del todo, pude respirar tranquila. Esa independencia, que muchos años me pareció un simple hábito, se convirtió en mi libertad. Renté una oficina pequeña en el centro, un espacio modesto pero lleno de luz, con paredes blancas y una ventana grande desde donde podía ver pasar la vida. Compré una cafetera, unos cuadros sencillos y un escritorio donde empecé a darle forma a un sueño que había guardado durante años, mi propia consultoría. No quería volver a una empresa donde todo era política y jerarquía. Esta vez, quería que mi trabajo sirviera para algo real. Mis primeras clientas fueron dos mujeres que estaban viviendo lo mismo que yo, divorcios complicados, miedos, y muchas dudas sobre su futuro. Las ayudé a entender sus finanzas, a defender lo suyo, a no dejarse manipular. Lo curioso fue que, conforme las guiaba, yo también me sanaba. Poco a poco, el boca a boca empezó a hacer su magia, y más mujeres llegaban recomendadas, cada una con su historia distinta, pero todas con el mismo deseo, empezar de nuevo con dignidad. Me especialicé en ayudar a mujeres a manejar sus finanzas durante los momentos más duros, divorcios, viudez, cambios de carrera, o cuando simplemente decidían dejar una relación que ya no les servía. Era un trabajo que me llenaba el alma, algo que mi antiguo empleo corporativo jamás logró. Amelia, que ahora vivía en Charleston y trabajaba en una agencia de marketing, me llamaba seguido. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», me decía con esa voz alegre que me derretía el corazón. «Estás ayudando a mujeres en sus peores momentos». «Solo hago lo que ojalá alguien hubiera hecho por mí hace tiempo», le respondía. «Prepararlas para lo que venga, para que nunca más dependan de alguien para estar bien». Por primera vez en muchos años, me sentía útil no por cuidar a otros, sino por mi conocimiento, por mi experiencia, por lo que había aprendido a golpes. Era una sensación nueva, poderosa, casi adictiva. El día de la audiencia final del divorcio coincidió, irónicamente, con lo que habría sido nuestro aniversario número 29. Un cierre perfecto para un capítulo que ya no me dolía. Gregory llegó con el rostro cansado, los hombros caídos. Más tarde supe que su negocio iba mal sin mi apoyo y sin mis consejos financieros. Cassandra ya no estaba en la foto, se había ido con un desarrollador inmobiliario de Savannah. La vida, al parecer, también le había cobrado factura. Cuando el juez confirmó el acuerdo prenupcial en su totalidad, sentí una mezcla de alivio y justicia. Gregory se quedó solo con sus cosas personales, su negocio tambaleante y lo poco que le quedaba en su cuenta privada. Después de pagarle al abogado, apenas podía rentar un pequeño departamento. Yo conservé la casa, mis ahorros, mis cuentas de retiro y el 70% de nuestras inversiones, exactamente como estaba estipulado en caso de infidelidad. Era casi poético, el mismo documento que él había exigido para protegerse fue el que terminó protegiéndome a mí. Al salir del juzgado, Gregory se me acercó una última vez. Tenía la voz quebrada. «Cometí un error terrible», murmuró. «¿Hay alguna posibilidad de que?» «No», lo interrumpí suavemente, pero con firmeza. «Esa puerta está cerrada». Él bajó la mirada. «Lo entiendo», dijo, y por primera vez, supe que decía la verdad. «Espero que encuentres la felicidad, Bianca. Te la mereces». Fue, tal vez, la primera frase honesta que le escuché en muchos años. 6 meses después, mi consultoría, a la que llamé Calvel Financial Transitions, estaba prosperando. Había cambiado de oficina a un espacio más grande, con un pequeño equipo de 2 mujeres que compartían mi visión. Me especialicé en ayudar a otras mujeres a asegurar su futuro, no solo económico, sino también emocional. Cada caso era un recordatorio de que el conocimiento es poder, y que cuando una mujer se levanta, su historia puede inspirar a muchas más. Amelia me visitaba seguido, feliz de verme tan viva. Una tarde, mientras comíamos juntas, me dijo sonriendo. «¿Sabes qué es lo irónico, mamá? Si papá hubiera sido honesto desde el principio, tal vez se habría quedado con la mitad». Reí, moviendo la cabeza. «A veces la gente no ve más allá de lo que quiere en el momento», le respondí. «Y en ese deseo, terminan perdiéndolo todo».
Ya no era solo la exesposa de Gregory ni la madre de Amelia. Había encontrado una nueva versión de mí, mujer, empresaria, mentora, y sobre todo, libre. Y pensé en aquel sobre que una vez le entregué a Gregory en el restaurante. No era solo mi plan de escape. Era la llave de una puerta que ni siquiera sabía que existía. Detrás de esa puerta no encontré venganza, sino algo mucho más profundo, mi propio renacimiento. Porque al asegurar mi futuro financiero, también recuperé algo que había perdido mucho antes de casarme con él, a mí misma. Con el paso del tiempo, mi vida empezó a tomar una forma completamente nueva. Ya no me despertaba con el peso del pasado sobre los hombros, ni con esa ansiedad silenciosa que solía acompañarme cada mañana. Ahora me levantaba temprano, preparaba mi café, abría las cortinas y sentía una paz que hacía años no conocía. Era como si, al fin, mi alma respirara sin permiso de nadie. El negocio seguía creciendo. Cada semana llegaban más clientas, mujeres con diferentes historias pero con el mismo anhelo, recuperar el control de su vida. Algunas llegaban rotas, sin saber por dónde empezar, otras con rabia, dispuestas a luchar por lo que les pertenecía. Y yo las entendía a todas. Las miraba a los ojos y veía reflejada en ellas a la Bianca de hace unos años, la que tenía miedo, la que dudaba, la que creía que sin su esposo no podría seguir. Una tarde, después de una larga sesión con una clienta, me quedé sola en la oficina mirando por la ventana. Afuera llovía suave, y el sonido de las gotas contra el cristal me hizo pensar en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que ya no sentía rencor hacia Gregory. Su traición había dejado de dolerme porque, sin darse cuenta, él me había liberado. Si no me hubiera traicionado, tal vez seguiría atrapada en una vida cómoda pero vacía. Diana solía visitarme los viernes por la tarde. Llevaba vino y chismes, y entre risas decíamos que nuestras vidas habían dado un giro de novela. Ella me recordaba que no solo había ganado un juicio, sino una nueva oportunidad de vivir con propósito. «Te reinventaste, amiga», me dijo una vez, levantando su copa. No muchas tienen el valor de hacerlo. Y era cierto. Reinventarme había sido más que empezar un negocio o firmar papeles, había sido un renacer interior. Aprendí a confiar en mí, a poner límites, a no sentir culpa por elegir mi paz. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Amelia también florecía. Me mandaba fotos de su oficina, de sus nuevos amigos, de su perro adoptado, y cada vez que la veía sonreír, sentía que todo valía la pena. Una noche, mientras hablábamos por videollamada, me dijo: «Mamá, siempre pensé que el divorcio te rompería, pero te hizo más fuerte. Y aunque suene raro, creo que fue lo mejor que pudo pasarte». Sonreí con lágrimas en los ojos. «Sí, hija», respondí, «a veces la vida te rompe solo para reconstruirte mejor». Esa frase se quedó conmigo. La escribí en un papel y la pegué en la pared de mi oficina, justo al lado de mi escritorio. Cada vez que alguna mujer entraba llorando, perdida, leía esas palabras y veía en mis ojos la prueba viva de que se puede salir adelante. Los meses se convirtieron en un año. La casa, que antes se sentía vacía, volvió a llenarse de vida. Puse música, pinté las paredes de colores cálidos, planté flores en el jardín. Todo tenía un nuevo significado. Ya no era el hogar que compartí con Gregory, sino el refugio que construí para mí. Y un día, mientras cerraba la oficina después de una larga jornada, entendí algo simple pero poderoso: no necesitaba más finales felices. Yo misma me había convertido en uno. Había encontrado el amor más importante de todos, el amor propio, y con él, la certeza de que nunca volvería a perderme por nadie.